La resolución de triángulos la denota el siguiente mapa conceptual. Vemos resolución de triángulos, comenzando primero con la resolución del triángulo rectángulo, después la resolución del triángulo oblicuo. Veremos ahí, para resolver el triángulo rectángulo, en qué consiste el teorema de Pitágoras, que es muy conocido para la mayoría de los estudiantes. En triángulos oblicuos veremos dos leyes que sirven para resolver este tipo de triángulos, que es la ley de los senos y la ley de los cosenos. Al terminar el módulo, el estudiante debe estar en capacidad de responder las siguientes preguntas. ¿En qué consiste resolver un triángulo? ¿Cómo se denuncia la ley de senos para triángulos? ¿Cómo se denuncia la ley de cosenos para triángulos? Bueno, comencemos. Resolver un triángulo equivale a encontrar todos los lados y ángulos desconocidos del triángulo, es decir, equivale a encontrar los 3 lados y los 3 ángulos internos. Bueno, ¿cómo se resuelve el triángulo rectángulo? Para la resolución del triángulo rectángulo se utilizan las funciones trigonométricas que se definieron en el módulo anterior. Se verán las leyes del seno y las leyes del coseno para resolver triángulos que no son triángulos rectángulos. Como les digo, las leyes del seno y del coseno, que se enunciarán más adelante, juegan un papel fundamental en la solución de triángulos oblicuos, es decir, triángulos que no son rectángulos. Vamos a ver enseguida en qué consiste la ley de senos. La ley de senos consiste en lo siguiente. Aquí tengo un triángulo que es oblicuo, donde este es el lado A, su ángulo opuesto es alfa. Este es el lado C, su ángulo opuesto es gamma. Y este es un lado B, su ángulo opuesto es beta. La ley dice que en cualquier triángulo de lados A, B y C y ángulos alfa, beta y gamma se cumple lo siguiente: seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B, igual a seno de gamma sobre C. Esto dice la ley de los senos. Esa ley va a ser útil cuando se conocen. Vamos a ver en qué condiciones. Cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o 2 ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces repito, esta ley es útil cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, a uno de los lados, hemos dicho, o 2 ángulos y el lado opuesto a uno de los ángulos. Eso dice la ley de los senos. Vamos a ver qué dice la ley de los cosenos. Si en un triángulo se conocen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos, se conocen 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos, o bien si se conocen los 3 lados, la ley de los senos no es útil en la solución de un triángulo oblicuo. Pero, sin embargo, el teorema de Pitágoras, para triángulos rectángulos se puede generalizar en otra ley, denominada ley de los cosenos, y que se va a expresar así. Vamos a mirarla. La ley dice lo siguiente. Aquí tengo un triángulo cualquiera. Este es el lado A, la voy a repetir, a agrandar en aras a que se entienda. Esto es B y esto es el lado C. Esto es el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo gamma. ¿Qué dice la ley? Y es fácil de memorizar. Este lado al cuadrado, por ejemplo, es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces el producto de este por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, coseno de alfa. Veamos, ¿qué sería b al cuadrado? B al cuadrado sería a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Y c al cuadrado sería a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Esta ley
es útil cuando se conocen los tres lados o cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Para estos dos casos es útil esta ley. Vamos con unos ejemplos a mirar situaciones que se presentan, que se pueden resolver con lo que se vio en este módulo. Leamos este problema. Vamos a ver si se alcanza a ver bien. Bueno, voy a irlo leyendo aquí. Un avión está volando alejándose de un observador en tierra a una razón constante, manteniendo una altura de 6.000 metros. En cierto instante, el observador mide el ángulo de elevación, que es de 45 grados, y 15 segundos después es de 30 grados. La pregunta es, ¿qué tan rápido está volando el avión en kilómetros por hora? Vamos a resolver el problema y vamos tratando de escribir lo que dice el enunciado. Voy a tratar de hacer como un dibujo general. Un avión está volando, alejándose de un observador en tierra, manteniendo una razón constante en su velocidad y una altura. Supongamos que esta es la tierra. Voy a tratar de dibujar la situación. Tierra. El avión está volando a una altura constante de 6.000 metros. O sea que el avión va por aquí. Por decir algo, pues aquí va el avión. Bueno, por ahí va el avión. Dice que en cierto instante un observador mide el ángulo de elevación y se da cuenta que el avión sigue esta línea y se da cuenta que este ángulo de elevación es de 45 grados. 15 segundos después mide el ángulo y se da cuenta que ese ángulo de elevación es de 30 grados. Es evidente que si el ángulo de elevación disminuye es precisamente porque el avión está avanzando en esta dirección. Lo que preguntan es la velocidad del avión en kilómetros por hora. Entonces más o menos esta es la situación. El avión, esta es tierra, el avión tiene una altura constante de 6.000 metros con respecto a la tierra. En cierto instante un observador en tierra mide el ángulo de elevación y mira que es 45 grados. 15 segundos después mide el ángulo de elevación y da cuenta que es 30 grados. Lo que se pide es cuál es la velocidad del avión. Es evidente que en esos 15 segundos el avión pasó de ocupar esta posición a ocupar esta posición. O sea que recorrió toda esta distancia. Entonces vamos a tratar de resolver el problema. Adelantándonos un poquito, lo primero que vamos a ver es a ¿cuánto vale esta distancia? Cuando el ángulo de elevación es de 45 grados. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera oportunidad. Entonces vamos a ver. Inicialmente se presenta esta situación. Este ángulo de elevación es de 45 grados. Por lo tanto, como esto es un ángulo recto, esto también es 45 grados. Esta altura aquí es 6.000 metros. Aquí está el observador. Si el ángulo es de 45 grados es porque el avión en este momento está aquí. Voy a medir respecto a esta vertical. ¿Cuál es esta distancia? Que la voy a llamar M. Esto es claro que es un triángulo rectángulo. Yo puedo tranquilamente decir entonces que tangente de 45 grados de este ángulo aquí, el lado opuesto que es M, sobre hipotenusa, sobre el lado adyacente, que es 6.000. Pero resulta que tangente de 45 grados es 1. Lo dedujimos en el módulo anterior. Por tanto, 1 es M sobre 6.000 metros. Implica que M es 6.000 metros. Entonces, en la primera oportunidad en que el observador en tierra midió ese ángulo de elevación, esta distancia M era 6.000 metros. Vamos a ver la otra situación. La otra situación es la siguiente. Vamos a hacer aquí el dibujo un poco más grande. Este pedazo de 6.000 metros. Es claro que este pedacito corresponde
Este pedacito corresponde a un angulito aquí que es 45 grados. Pero resulta que el observador en tierra vuelve a medir 15 segundos después y se da cuenta que este ángulo aquí, que este angulito aquí es 30 grados. 15 segundos después. Si es 30 grados, y como todo esto mide 90 grados, es porque todo este pedazo aquí, todo este ángulo es 60 grados. Esta es la distancia, esta distancia X es la distancia que recorrió. Esta distancia X es la distancia que recorrió el avión en los 15 segundos después de esta primera medida. Pero aquí en este triángulo rectángulo, en este que señalo aquí, con este punto, en este triángulo yo puedo decir que tangente de 60 grados es lado opuesto, que es 6000 más X. Sobre el lado adyacente, este lado adyacente es 6000. Es claro entonces que de acá puedo despejar X. Tangente de 60 es seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, sobre coseno de 60, que es 1/2. O sea, tangente de 60 es raíz de 3. Es 6000 más X sobre 6000. Por tanto, se va a tener que 6000 raíz de 3 es 6000 más X. Por tanto, X acá va a ser, esto lo paso aquí a restar, sería 6000 que multiplica raíz de 3 menos 1. Estos son metros. Entonces, ¿qué concluí? Esta es la distancia que recorre el avión. Esta es la distancia que recorre el avión en 15, esta distancia X, que es 6000 por raíz de 3 menos 1, es la distancia que recorre el avión en 15 segundos. Entonces, voy a utilizar otra hoja y voy a volver a recapitular. Entonces, ¿qué concluí? Concluí que en 15 segundos el avión recorre 6000 por raíz de 3 menos 1 metros. Bueno, eso recorre en 15 segundos. Me están diciendo cuál es la velocidad del avión en kilómetros por hora. Entonces, si esto lo recorre en 15 segundos, en un minuto recorrerá en un minuto recorre 4 veces más, porque un minuto es 4 veces 15 segundos. O sea que es 4 por 6, 24, 24.000, que multiplica raíz de 3 menos 1 metros. O sea que en un minuto recorre el avión 24.000 metros, raíz de 3 menos 1 no es más que 24 kilómetros, 24 raíz de 3 menos 1 kilómetros. Eso recorre el avión en un minuto. En 60 minutos el avión recorre 60 veces más distancias, y 60 minutos es una hora. En una hora recorre el avión, multipliquemos 6 por 4, 24, 6 por 2, 12 y 2, 14. Y le agrego un 0, raíz de 3 menos 1 kilómetros. Entonces el avión en una hora estará recorriendo 1440 por raíz de 3 menos 1 kilómetros en una hora. O sea que ¿cuál es la velocidad del avión? La velocidad del avión es 1440 raíz de 3 menos 1 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad del avión. Es bueno aclarar
que este dato no es un hecho real en aviones comerciales, donde estas velocidades no llegan tan grandes. Esto tal vez de pronto en aviones de combate. Pero vale el ejemplo, pues, para ver cómo se trabaja con funciones trigonométricas. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Encuentre la altura de un árbol. Encuentre la altura de un árbol. Si en un punto ubicado a 30 metros de la base del árbol, aquí está la tierra. Entonces hay un árbol. Voy a dibujarlo ahí. Supongamos que estas son las ramitas del árbol. Me están preguntando, encuentra esta altura que la voy a llamar H. Esta es la tierra. Encuentre la altura de un árbol. Si en un punto ubicado a 30 metros de la base del árbol, supongamos que este punto sea este, sea el punto A, y esto es 30 metros. Pongamos que este punto sea B, donde está la base del árbol. Si en un punto ubicado a 30 metros de la base del árbol, el ángulo formado por el horizonte, que puede tomar así, y la recta que une dicho punto con el extremo superior del árbol es 60 grados. Me están diciendo que este ángulo es 60 grados. Me piden hallar H. Es claro, utilizando simples relaciones trigonométricas, que tangente de 60 grados es H, lado opuesto, sobre hipotenusa, que es 30. Por lo tanto, H es 30 tangente de 60 grados. Igual a 30 tangente de 60 es seno de 60, que es raíz de 3 sobre 2, sobre coseno de 60, que es un medio, 30 raíz de 3 metros. Eso mediría el árbol. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio. Dice lo siguiente: dos lados adyacentes de un paralelogramo. Dos lados adyacentes de un paralelogramo forman un ángulo de 30 grados y tienen una longitud de 2 y 5 metros. De 2 y de 5 metros. ¿Cuál es la longitud de la diagonal más corta del paralelogramo? Hay que aclarar que un paralelogramo es una figura plana de 4 lados y son paralelos. Lados opuestos paralelos. Vamos a dibujar un paralelogramo de la forma más general. Voy a dibujar, por ejemplo, este. Es un paralelogramo. Dos lados adyacentes, vamos a tomar este ladito y este ladito. Puede haber tomado este o este. Dos lados adyacentes de un paralelogramo forman un ángulo de 30 grados. Me están diciendo que este ángulo es 30 grados. Y tienen una longitud de 2 y de 5 metros. Supongamos que este lado es de 2 y que este lado es de 5 metros. Me pregunta, ¿cuál es la longitud de la diagonal más corta del paralelogramo? Aquí hay dos diagonales, esta es una. Esta sí. Es evidente que la más corta es esta. Me están preguntando por esta diagonal. Es claro que este problema es para aplicar la ley de los cosenos. ¿Qué tengo? Tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces yo puedo decir que d al cuadrado es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 2 por 5 coseno de 30 grados. Por lo tanto, d al cuadrado es 2 por 2, 4, más 5 por 5, 25, menos 2 por 2, 4 por 5, 20. Coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Por tanto, la diagonal vendrá dada por esta raíz. 4 más 25, 29. Menos 20 sobre 2 da 10. 10 raíz de 3. Utilizando una calculadora, ustedes chequearían que este resultado, sí, de lo que voy a escribir aquí, esta diagonal mediría 3 con 44 metros. Con este tema termina
La trigonometría del triángulo rectángulo. El capítulo siguiente, que es el capítulo 8, trata de la trigonometría del círculo, que es una trigonometría mucho más general, donde cabe la trigonometría del triángulo. Muchas gracias.